¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos al Objetivo hoy martes. Vamos a hablar de actualidad, más bien insular. Lo haremos con consejeros del Cabildo. Nos acompañan Andrés Brianzó, que es consejero de Podemos. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Jiménez, consejero del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Jorge, consejero de Nueva Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Rafael Paz, que es consejero de Coalición Canaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de diversos temas. Muchos de ellos tienen que ver con el Pleno del Cabildo, que se celebraba ayer por la tarde, el pleno del mes, el pleno ordinario, en el que se debatían diversos aspectos. Enseguida hablamos de él, pero antes, uno de los quizás más llamativos, precisamente ayer hablábamos de esto, es el punto en el que el Cabildo ha iniciado los trámites para declarar Fuerteventura como lugar de gran población, que tenga el título de grandes poblaciones, porque ya superamos los 110.000 habitantes, que es un tema del que hablamos, como digo, ayer. Hablamos de habitantes y empleo, de por qué crecen, por qué hay más empleo pero no bajan las listas del paro, y es que no paran de llegar personas. En solo 2 meses han llegado casi 3.000 nuevas personas a nuestra isla, a vivir en nuestra isla, y eso lógicamente pues lleva aparejado una serie de gastos y de consecuencias a las que hay que hacer frente desde las instituciones. Entiende, Rafael, que esa es la principal motivación de este trámite que se inició ayer. Sí, bueno, se trata de acogernos al título 10, el tema de lo que ahora lo que se denomina gran ciudad, pero realmente es gran población, aquellas que son superiores a 75.000 habitantes, ciudades de provincias, diputaciones, en este caso cabildos. De los cabildos de Canarias que cumplían este requisito, los únicos que no estábamos en ello éramos nosotros, puesto que La Gomera y el Hierro no llegan a ese número de habitantes. Y bueno, lo que hemos iniciado el expediente para que el gobierno de Canarias, que es el competente en declararlo, pues nos declare gran población, en este caso territorio de gran población insular. Tendrá que ir el presidente del Cabildo a defenderlo en el Parlamento de Canarias, y bueno, no creo que haya ningún problema en que se nos otorgue ese título. Las consecuencias pues hubieran sido mucho más o más variadas antes de la puesta en marcha de la nueva ley de Cabildo. Con la nueva ley de Cabildo, muchas de las competencias que se asumen con este título pues ya la tenemos los cabildos, que fundamentalmente son competencias en cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados. En primer lugar, el Consejo de Gobierno, que tiene más capacidad ejecutiva, funciona como si fuera un gobierno de Canarias o del Estado, en el sentido de que tiene competencias concentradas, aun cuando nosotros seguimos desde el punto de vista del funcionamiento, llevando, por ejemplo, a las comisiones informativas muchísimos expedientes que van a ese Consejo de Gobierno. No sería necesario, sino los de pleno, pero bueno, se siguen llevando para que todos estemos informados y que sea la mayor transparencia. Y lo que sí va a dar como consecuencia es una nueva organización dentro del Cabildo. Habría que modificar la RPT, lo que son los departamentos, incorporando personal cualificado, es decir, gente con titulaciones nivel A1, algunos con habilitación nacional, que lo que va a permitir pues eso, que la eficiencia y la eficacia en este caso del funcionamiento de una institución tan importante como es el Cabildo de Fuerteventura pues sea mucho mejor. Alejandro. Bueno, sin lugar a dudas, lo primero que debemos tener en cuenta es que el crecimiento demográfico de Fuerteventura no se puede ni siquiera comparar al resto de islas. El crecimiento poblacional que soportamos en Fuerteventura debe de alguna forma, en este caso, pues realizarse con criterios de excelencia, y no todas las administraciones son capaces ni siquiera de los territorios, y más este que es limitado, de soportar un crecimiento demográfico tan brutal. Sin lugar a dudas, en los últimos 20 años creo que hay pocos territorios en Europa que hayan crecido de la manera que ha crecido Fuerteventura. Y no se trata indudablemente de decir vamos a poner una ley para que aquí no pueda entrar nadie. Simplemente lo que hay que hacer es crecer con criterios de excelencia y al mismo ritmo que crece la población. En este sentido, garantizando la consecución de infraestructuras. Y para ello es importante también tener, en este caso, pues la capacidad de hacerlo por parte de la propia institución. En la institución puedes tener presupuesto, como es el que se tiene, pero luego tienes que tener una dirección política, que puede gustar más a algunos, menos a otros, pero lo que sí es importante es luego tener viabilidad en la ejecución de los presupuestos y evidentemente de las inversiones que se contemplan en los mismos. Y para ello es imprescindible tener personal. El personal del Cabildo yo creo que es el capital más importante que tenemos, pero indudablemente el estar ahora
pues bajo esta nueva nominación o denominación que va a tener el Cabildo de Fuerteventura, va a repercutir positivamente en la isla. Y debemos tener en cuenta también que ya no estamos hablando solo de la población, sino algo muy importante, de los miles de turistas que conviven con nosotros diariamente. Y es otro debate, pero se debería de tener en cuenta, por ejemplo, que los efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también estén sujetos al crecimiento turístico de las poblaciones. Claro, dice Alejandro, no se pueden poner barreras, evidentemente no hay ninguna ley que permita poner puertas al territorio, y menos en Europa como estamos, pero sí que hay que controlar a la población. ¿Cómo se hace esto? Porque es difícil. O sea, yo no sé qué territorio... sí que había algún dato por ahí que creo que es en algún lugar... Hong Kong. En Hong Kong, ¿no? El único lugar donde ha crecido exponencialmente la población, tanto como lo ha hecho en Fuerteventura. Como lo ha hecho en Fuerteventura, efectivamente. De todas maneras, esto es una simple regla de tres. A mayor crecimiento demográfico, mayor dispensa de servicios sociales a prestar. Y la ley de grandes ciudades, por así decirlo, ofrece esta posibilidad, de manera que las instituciones, en este caso de rango supramunicipal, es decir, insular o provincial, en el caso de la península, puedan asumir y acoger determinados servicios que, hasta no haber superado esa barrera de los 110.000 habitantes, en nuestro caso, como isla, no podíamos haberlo hecho. En tal caso, aquí se ha explicado que aquellos órganos colegiados, por así decirlo, para quien no lo entienda, pues órganos de decisión obligada dentro del Cabildo de Fuerteventura, ya sea el Pleno o el Consejo de Gobierno, puedan tomar decisiones que hasta ahora no pueden. Y en el fondo el espíritu de acogerse a esta condición de grandes ciudades, por así decirlo, es el de ser más eficiente. Es decir, no estar a rastras y siguiendo lo que otras administraciones suprainsulares te dicten, sino que el Cabildo de Fuerteventura ya pueda asumir determinadas competencias que hasta hoy no tiene, o al menos desarrollar competencias que son propias del Gobierno de Canarias, por ejemplo. Esa es la razón fundamental, pero tiene que ver obviamente con la ocupación del espacio por mayor población, y eso tiene unas consecuencias claras. Pues sí, efectivamente, ayer fue un paso para que se pudieran aplicar ciertas disposiciones de esta ley de bases de régimen local, ¿no?, que hace referencia a las grandes poblaciones, a las grandes ciudades, la ley de grandes ciudades, ¿no?, se ha venido a llamar, y lo que abre es una puerta a una organización más especializada, ¿no?, más adecuada a las necesidades de la isla, ¿no? Puede favorecerse un mayor control, una mayor transparencia, una mejor gestión, si lo hacemos bien. Se crean determinados órganos más especializados, ¿no?, de apoyo al Consejo de Gobierno, creo recordar, de asesoría jurídica. Ya se ha hecho en el resto de islas que podían acceder por población, en Lanzarote, en La Palma, ¿no? Poníamos de ejemplo como islas que con distinto nivel de éxito, pero ya se está realizando. Y con un gran poder, pues viene una gran responsabilidad, dicen, ¿no? Con una gran oportunidad también se abren una serie de grandes riesgos. ¿Esto podemos aprovecharlo? Se puede hacer muy bien y suponer un avance en la eficacia, en la gestión de la isla. O, si lo hacemos mal, si lo hacemos para enchufar a cuatro amiguetes, si lo hacemos para seguir pagando cuotas de poder, sí, es un riesgo que se corre y que esperemos y confiemos en que no sea así, pero que es un riesgo que hay que vigilar. De esa forma sería un lastre y sería al final un mal gasto de dinero, ¿vale? Bien hecho, entendemos que puede ser muy, muy eficaz y muy interesante. Bueno, yo creo que todos los que estamos en las administraciones, por lo menos los que llevamos tiempo, sabemos cuáles son las fórmulas de entrar en la administración, los procedimientos para ser funcionario público, con lo cual estamos hablando de estructurar, en este caso la RPT del Cabildo, estableciendo órganos que permitan, como decía antes, una mejor eficiencia y eficacia en lo que es la gestión y, por tanto, en resolver problemas a los ciudadanos. Para acceder a esos puestos, pues obviamente hay que ir a un procedimiento que está arreglado de adquisición de la condición de funcionario. Pero yo me quería centrar en un tema que apuntaba, que es el tema de la población. Sí, porque hay un límite, o sea, Fuerteventura tiene un límite. Estamos con un debate continuo con el tema de la población. Bueno, nosotros desde el punto de vista nacionalista tenemos una posición, entendemos que en este caso somos territorios limitados y por tanto también hay que limitar las personas que podemos estar dentro de esos territorios. No es nuestra competencia y son otros estamentos y otras responsabilidades quienes tienen que hacerlo, pero yo creo que en algún momento habrá que tomar medidas con respecto a esto. Fuerteventura junto con Lanzarote, muchísimo menos las islas
occidentales que han bajado de población, La Palma, Gomera y Hierro, pero Fuerteventura y Lanzarote fundamentalmente están creciendo, pero de forma desorbitada. En un periodo desde el 2005 al 2017 se ha incrementado la población en más de 30.000 habitantes. Somos la segunda población conceptualmente detrás de Formentera que ha crecido en este periodo, en más de un 30 y pico %. Eso tiene consecuencias en el servicio, tiene consecuencias en cómo vivimos, en nuestro modelo de vida, etc. Alguna forma, no se trata de limitar la entrada a nadie, pero de alguna forma habrá de acotar este crecimiento desorbitado, porque muchas veces hablamos de servicios que no funcionan. Hombre, no funciona para la dimensión de población que estamos teniendo, quizás para una población con un crecimiento más despacio, pues igual no sería todo lo bueno que quisiéramos, pero no sería tan deficiente. Entonces, en algún momento entiendo que habrá que tomar decisiones, en este caso a nivel del Estado. ¿Qué decisiones se pueden tomar? O sea, ¿se pueden limitar los territorios? No, no, y más cuando estamos en Europa, que es supuestamente la libre circulación de personas, dependiendo del momento y del juez de turno. Pero, insisto, cuando en territorios que a lo mejor Fuerteventura, por su expansión, quiero decir, por su territorio, que es grande, la densidad no es muy notable, pero sí los servicios están acotados o acomodados a la población que se está teniendo en cada momento. 30.000 habitantes en 10 años es una burrada. Es cierto también, y hay que tener en cuenta, que se han dado dos factores. Por un lado, es verdad que ha habido una ralentización en la consecución de infraestructuras. Es cierto que hay infraestructuras que se han anunciado desde hace muchos años y con la población anterior pues no se han ido ejecutando. Eso es una realidad. Pero después está el crecimiento demográfico, al que también hay que añadir una cuestión. No todo el mundo que se empadrona en Fuerteventura termina viviendo siempre en Fuerteventura. Hay muchísima gente que luego no está aquí viviendo. Y viceversa. El hay problema gente que no se empadrona, que está viviendo. En Pájara creo que había muchísima gente. Efectivamente. Entonces, una manera de... ¿La gente por qué viene? La primera pregunta, ¿por qué viene la gente a Fuerteventura? Porque estamos en Europa. Si alguien piensa que aquí se puede poner un muro como quería poner Donald Trump en México, eso no se puede. Y además, yo creo que aquí, si hay unas islas que han dado muestra de saber acoger a las personas que vienen de fuera, yo creo que esa es Fuerteventura. Aquí conviven muchísima gente con perfecta normalidad, que vienen de diversas culturas, de diversos países, no solo de Europa, sino de todos los continentes. Y eso es verdad, eso está ahí, y que han venido a esta tierra a enriquecerla y a ganarse su propio sustento. Pero la realidad es que si la gente viene es porque encuentran aquí oportunidades de trabajo. Después es cierto que no nos gusta el índice de paro que tenemos, no nos gusta la calidad del empleo que tenemos, queremos mejorarla, pero la única solución es, si alguien piensa que el crecimiento se puede parar, es inviable. Incluso el propio PIOF establece que el crecimiento va a estar ahí, o sea, se va a producir en los próximos 10-15 años un crecimiento de la isla de Fuerteventura. Y si comparamos la extensión territorial que tiene la isla con el número de población, tenemos una población mínima para porque ahora si no tiene la también digo, hay ahora de vivienda bestial. Lo que no me gustaría es que no aprendiéramos a lo mejor del crecimiento desmesurado que han tenido otros territorios. O sea, tenemos la oportunidad de Fuerteventura de parar el crecimiento, es inviable, eso no se puede hacer. No podemos decir mañana usted no entra a la isla, pero tenemos la posibilidad de crecer con criterios de excelencia. Yo creo que sí, y esa es la apuesta que se debe hacer desde la administración. Cuando escuchamos, y lo hemos escuchado un montón de veces, personas que están trabajando en zonas turísticas que viven en coches, que viven 80 en un piso, o sea, el problema de la vivienda que tenemos ya no es un hándicap para que vengan las personas a Fuerteventura, que podría ser un poco lo que regula, es decir, oye, pues hay X casas, hay X camas, pero es que hoy en día ya la gente duerme en coches, duerme en casas con compañeros. Pues sí, coincidimos que la capacidad de carga de la isla pues, no es ilimitada, ¿no? Y tanto para residentes como para turistas, de alguna forma habrá que encontrar las fórmulas para regularlo, ¿no? Los recursos son limitados también, no solo el territorio, y además estamos en un espacio natural frágil, ¿no? Lo que está produciendo estos picos de población además es desabastecimiento muchas veces de agua, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cortes incluso de luz, ¿no? Gestión de residuos de una manera muy complicada. Entonces sí habrá que encontrar fórmulas, ¿no? No digo de limitar, de cerrar, por supuesto, las fronteras, ¿no? En plan como Trump, decían los compañeros, pero sí hay un instrumento muy interesante para al menos regular este crecimiento de una forma ordenada, que es el PIOF.
lo tenemos encima de la mesa, ¿no? ¿En qué zonas y en qué medida y en qué plazos vamos a permitir pues, un crecimiento de viviendas, vamos a permitir un crecimiento de hoteles? Entonces, tenemos esa fórmula que responda a qué modelo de isla queremos. ¿Queremos el modelo de Costa Teguise? ¿Queremos el modelo de mantener pueblos como Cotillo con su esencia? ¿No? Entonces, eso es a través de ese plan que tenemos además este año. Yo sigo creyendo que no dará tiempo a aprobarlo, pero vemos que está encima de la mesa y que está en debate. Bueno, hay un riesgo claro respecto a la expansión demográfica, al crecimiento poblacional de la isla, y es la posibilidad de que se abone el desarrollismo urbanístico. Es decir, que crezcamos en expansión y no en concentración. Cuando digo crezcamos me refiero urbanísticamente hablando. Es decir, en Tuineje tenemos un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Es decir, entre Gran Tarajal y Tuineje hay unos y las playitas hay unos diseminados muy evidentes y que han ido creciendo también hacia Tarajalejo. El municipio de Tuineje es prácticamente una lluvia de casas dispersas por todo el territorio. Si vas de Tuineje a La Lajita por dentro de esa carretera interior, te encuentras un montón de pueblitos ahí con 2 casas. Efectivamente, por todo el municipio. Yo creo que eso hay que evitarlo. Y el riesgo, sobre todo, está en el norte de la isla, es decir, en el municipio de La Oliva y en Puerto del Rosario, que es donde se está concentrando el crecimiento poblacional. Recientemente se ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario y en La Oliva pues rigen medidas que aún no permiten aprobarlo. Eso, unido al crecimiento poblacional que se registra en Coralejo, sobre todo, o en Las Ares, o en el Cotillo, y en Puerto del Rosario y en sus pueblos más importantes, Tetir, Casilla, El Matorral, supone un reto para los próximos 10 años en relación al crecimiento urbanístico que se va a operar en estos municipios. Ese por un lado. Y por otro, hay que tener en cuenta qué modelo turístico queremos para nuestra isla. Es decir, hay una clara asociación entre el modelo del todo incluido, por ejemplo, o el turismo de baja calidad, por así decirlo. Cuando hablamos de baja calidad me refiero al modelo. Y el foco de atracción que para muchos trabajadores tiene ese modelo. Cuando digo trabajadores me refiero a gente que viene de fuera de la isla a trabajar a nuestra isla, a Fuerteventura. Y ese es otro de los aspectos a tener muy en cuenta para el desarrollo de nuestra isla en los próximos años. Es decir, tenemos ejemplos claros en los sures de Tenerife y de Gran Canaria que se produjeron entre los años 70 y 80 del pasado siglo. Si nos despistamos y no hacemos los deberes, podemos vernos abocados a una situación similar que aún estamos a tiempo de evitar. Por tanto, más allá del crecimiento demográfico, que eso es muy difícil atajar y evitarlo, sí podemos por lo menos poner las condiciones para que ese crecimiento no acarree otras consecuencias negativas. Es lo que habrá que ir trabajando, ¿no? Más cosas, el pleno de ayer, esto fue a pleno ayer, se inicia el trámite, ahora es el Parlamento de Canarias el que tiene que seguir con él, pero el pleno del Cabildo de ayer, en ese pleno se debatieron un montón de asuntos más, por ejemplo, importante las ayudas y las subvenciones para el sector primario, entre otras cosas. Rafael, si queremos destacar algunas, cada uno. Sí, bueno, un plan ya tenía contemplado el área de agricultura, las distintas ayudas que se hacen al sector, ayudas que se han ido incrementando en los últimos años, pero lo comentamos en su momento cuando hablábamos de los presupuestos, estamos hablando de casi un 30% más en ayudas directas al sector desde el área de agricultura, que por otro lado también existen ayudas al sector, por ejemplo en el área de renovables, en temas de introducción de las energías renovables en las granjas, pero ayer lo que se acordaba pues es una especie de programa de todas aquellas líneas que desde el área de agricultura pues se van a apoyar. Estábamos hablando en torno a 17 líneas, algunas ya se venían haciendo, como decía, y otras que son novedosas, pues se están demandando del sector. Una, por ejemplo, que me parece especialmente novedosa, por lo menos yo no la había visto en anteriores apoyos a subvenciones que se daban, que es un problema que están teniendo los ganaderos con el ganado cuando muere para retirarlo, porque tienen que tener seguros, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una línea que también se establece, se establecen los topes en algunos casos hasta el 100% de la subvención de
pago anticipado, y yo creo que, bueno, seguimos en el camino de lo que hemos dicho en muchas ocasiones. El sector primario es un sector prioritario para el Cabildo de Fuerteventura y estamos en esas líneas de apoyo. Vamos a destacar más temas de pleno. Voy a dejar que cada uno destaque lo que quiera. Se habló mucho del muelle de Gran Tarajal, se debatió sobre, o se votó, si no me equivoco, sobre el pago a Águeda Montelongo después de haber ganado una demanda que interpuso su abogado para que le pagaran por las costas. En fin, se debatió también alguna propuesta de Nueva Canarias con respecto al Geoparque, y bueno, que fue una comparecencia. Y bueno, continúo yo. Sí, venga. Hubo una comparecencia del presidente y también intervino la consejera, en este caso de Medio Ambiente, para hablarnos de la situación en la que se encuentra el Parque Nacional de Zonas Áridas, que por desgracia está estancado por falta de respuesta del Gobierno de España. Y por otro lado, se habló también del Geoparque de Fuerteventura, porque se va a firmar un convenio con la Universidad de La Laguna para intentar que en los 2 próximos años se tome conciencia de esa situación, se traslade a la población y que luego, después de esos 2 años, se pueda presentar la propuesta a la UNESCO. Entendemos que es una parte muy positiva, es una acción necesaria, porque va a diversificar la economía, va a ayudar a diversificar el propio turismo y va incluso a propiciar un elemento mayor de protección, si no del territorio, porque realmente no es una línea de protección, sí de concienciación por parte de la población y de las administraciones públicas. Es sin duda un impulso. Y luego una propuesta que se aprobó por parte de todos los grupos, y es de agradecer el establecimiento de unas actividades deportivas para personas con discapacidad, o como a mí me gusta llamarlas, personas con capacidades diferentes. Un plan que también tuvo aportaciones de todos los grupos, también de Podemos, para intentar que sea lo más eficaz posible y lo más duradero. Y en cuanto a la propuesta también que hicimos del PIOF, es para que el presidente del Cabildo comparezca y que nos explique en qué situación se encuentra el PIOF. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, a tender la mano, que este es el PIOF de todos, no puede ser el PIOF de 2 partidos, porque esto se escapa a una legislatura. Estamos hablando de un PIOF para 15, 20 años, aunque tiene evidentemente susceptibilidad de ser revisado, pero el PIOF tiene que ser de todos. Y con la propuesta que llevaron por parte de Coalición Canaria y el Partido Socialista de referente a las subvenciones, son 17 líneas diferentes. Nosotros estamos de acuerdo, pero nos abstuvimos por una sencilla razón, porque vamos a hacer una alegación, porque la puntuación que se da a determinadas líneas es quizás un poco difícil, porque te dan 30 puntos si el año pasado no fuiste beneficiario, y te dan otros 30 puntos si la subvención que has recibido no la has recibido tampoco del Gobierno de Canarias, por un ejemplo. Entonces yo entiendo que hay determinadas acciones y líneas que sí pueden estar sujetas a esa baremación, pero hay otras que no, porque igual a lo mejor resulta que yo tengo un proyecto que he empezado, que tiene una durabilidad de varios años, y resulta que a lo mejor mi proyecto es mejor que el suyo, pero yo ya voy a tener 60 puntos menos. Entonces, claro, realmente, ¿qué estamos subvencionando? Y yo entiendo que, por ejemplo, si son ayudas concretas, vale, pero cuando estamos hablando de algún tipo de proyecto, se debería de tener en cuenta. Igual el Gobierno pues acepta esa sugerencia, ¿no? Juan, destacamos algunas cosas del Pleno. Sí, bueno, puesto que veo que el guión cambia y aquí cada uno puede que habla del Pleno lo que quiera. Sí, ayer se aprobaron cosas importantes, aparte de lo que ya se ha comentado de aquí para atrás. Hombre, yo destacaría también la aprobación de una moción sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Fuerteventura. Una propuesta que contó con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto del Partido Popular. Parte del Partido Popular. Parte, sí. Bueno, 2 de los 3 una consejera consejeros del Partido Popular que se abstuvieron. Creo que el resto lo aprobaron todo. Y de lo que se trata es un poco de tratar de darle cumplimiento a una ley que el Partido Popular, desde que gobierna, la deja sin partida económica en los presupuestos generales del Estado, con lo cual no se puede desarrollar, no se puede aplicar. Y eso está propiciando que en algunas comunidades autónomas en las que no gobierna el Partido Popular, le hace Canarias, por ejemplo,
se estén promulgando leyes análogas, leyes de memoria histórica de Canarias, de manera que se pueda desarrollar con presupuesto de la comunidad autónoma. Eso pues puede permitir a los cabildos y a los ayuntamientos, digamos que dar solución y reparar algunas de las cuestiones que están dentro de los vestigios de lo que supuso la imposición tanto de la guerra civil como del régimen franquista y en Fuerteventura, sobre todo en La Oliva, en Puerto Rosario y en Antigua tenemos ejemplos claros todavía vigentes, a corregir en el callejero, en determinadas placas de plaza. Bueno, creo que incluso se podía hacer una comisión de la verdad de lo que ocurrió en la colonia o campo de reclusos de Tefía. Y muchos aspectos que podrían solucionar el tenor literario y el espíritu de la ley de memoria histórica, que se incluya, si puede ser, también en el currículo escolar de Canarias, los aspectos relevantes de esa ley, adherirnos igualmente a los preceptos de la ley próxima a la ley canaria de memoria histórica y dar causa a lo que toda transición de un régimen dictatorial hacia la democracia en cualquier parte del mundo tiene, es decir, verdad, justicia y reparación, esos tres elementos que están en el frontispicio de toda ley de reparación, como el punto final en Argentina o ley de memoria histórica en España. En el caso de Podemos, como hemos hablado mucho, me gustaría hablar del muelle de Gran Tarajal, hemos hablado mucho esta mesa, lo hablamos ayer, fueron ustedes muy críticos con en este caso el grupo de gobierno respecto a este asunto. Sí, bueno, fuimos críticos porque creemos que ya es el momento, ¿no?, de dar un paso más, ¿no? Empezamos diciendo que al principio, vale, era el momento del apoyo incondicional para solucionar el problema urgente, ¿no? Entendíamos que era lo más importante era solventar la papeleta que estaba en el muelle de Gran Tarajal, pero bueno, ya ha pasado un plazo, ya se han establecido esas medidas y ahora creemos que sí es el momento de tomar otro tipo de medidas, ¿no?, de búsqueda de responsabilidades profesionales y políticas. Creemos que ha habido una serie de errores que tenemos que estudiarlos para que no se vuelvan a cometer. En ese sentido, también demostramos nuestra pequeña sorpresa, ¿no?, ante las declaraciones en medios y contradicciones del consejero y del presidente de si sabían o no, si existía un plan de emergencia de ese puerto, de ese muelle. Al final, bueno, no se nos respondió directamente, se reenvió una respuesta que había hecho el gobierno de Canarias, ¿no? Ellos dicen que sí, pero no ha quedado muy claro cuál era el plan, si sabían que había plan, cómo se hace ese plan, ¿no? Y son cosas que no pueden pasar. Así como otra pregunta también que hicimos muy directa, ¿no?, de si van a apoyar nuestra propuesta en el Parlamento de Canarias de abrir una comisión de investigación y de depuración de responsabilidades sobre este tema, ¿no? Eso no se nos respondió a esa pregunta en el discurso del presidente y bueno, nos quedaremos con esa esperanza de seguir luchando en otras instancias sobre todo por eso, por esclarecer los hechos y que no se vuelvan a repetir, ¿no?, que los protocolos que han sido muy exitosos aquí se repitan, ¿no?, lo que hablábamos del doctor Cisneros que ha aplicado unas técnicas revolucionarias nuevas con bacterias, eso sí hay que repetirlo, pero lo que no hay que repetir es los errores y para eso habrá que investigar. Rafael. Pues el tema del muelle de Gran Tarajal, porque se ha hablado mucho, hay algún titular ahí en prensa también sobre el plan de seguridad. Sí, vamos a ver, yo creo que o en este caso fue medianamente claro el presidente y el consejero en la posición que hicieron a demanda, en este caso del Partido Popular, que ya venía con su discurso preparado y bueno, hay gente que está más en la bronca, en buscar el problema que en ver las soluciones y yo creo que quedó claro y patente que desde el primer minuto, desde el minuto 1, los que son responsables, o por lo menos los que tienen la responsabilidad política, han estado al pie del problema. Desde el presidente del Gobierno de Canarias, aceptando las críticas cara a cara de los ciudadanos de Tinege y de Fuerteventura, desde los responsables técnicos, desde las distintas áreas, tanto de obras públicas como de puertos, han estado presentes y poniendo las soluciones, algunas, como decía Andrés, muy novedosas, que van a servir incluso como experiencia positiva para, Dios quiera que no ocurra, pero si ocurriese algún tipo de situación como esta. Y bueno, insisto, quienes están en la bronca, quienes cuando son responsabilidades propias, pues se esconden. Hacía referencia a la playa del Castillo, no solo no responden, no vienen a ver el problema en situ, sino no responden a las demandas que se hacen de Fuerteventura, pero después, cuando tienen este tipo de responsabilidades, y yo tampoco soy, como decía el presidente, de estar comparando tú más que yo,
pero es que precisamente quien tiene responsabilidades en los muelles, en este caso del Estado, es el Partido Popular, y desde el hilillo famoso que salía de un barco, que decía quien hoy es presidente del gobierno, y decidieron mandarlo a no sé dónde y pasó lo que pasó, o muy recientemente, hace un año y pico, pues, en Gran Canaria, que también se fue a otro barco. Bueno, oye, son catástrofes, situaciones que producen, se toman decisiones, unas pueden ser más factibles que otras, y bueno, se toman responsabilidades. En algunos casos no se toman ni responsabilidades ni nada, pero bueno, nosotros hemos dicho desde el primer minuto que una vez que se solucione lo que es primordial, que es el problema ecológico sobre todo, hay que llegar también a determinar responsabilidades y conjuntamente hacer frente a las demandas que se vienen haciendo desde la Isla Fuerteventura y desde el municipio de Tuneje con el tema de nuevas infraestructuras que eviten esto en el futuro. Yo creo que en ese camino se está llevando a cabo todas las actuaciones. En cuanto al plan de emergencia, la responsabilidad, las competencias las tiene quien las tiene. Le preguntan, ¿tiene el muelle de Gran Trajal un plan de emergencia? Contesta, le ha dicho el consejero del área, en este caso del gobierno de Canarias, que sí tiene plan de emergencia. ¿Qué quiere que le diga yo? ¿Que no es verdad lo que dijo? O que lo investigue a ver si lo que está diciendo, me parece cosas que no tienen mucha coherencia. En cuanto a las comisiones de investigación, yo creo que también el presidente lo dejó suficientemente claro. Estamos en un cabildo. Yo aceptaría que el grupo político Podemos, no en el Cabildo, sino como grupo político que es, se acercara a nuestra sede, hablar con nuestros diputados y dieran de apoyarla allá. Eso es como si nosotros le decimos, oiga, usted no, ¿por qué no formamos una comisión para apoyar los presupuestos del gobierno del Estado para Canarias porque vienen recursos suficientes? Bueno, yo no creo que esa sea la dinámica. Si hay contacto político será en la sede política, no puede ir a pedir comisiones de investigación en una administración, en este caso el Cabildo, donde la competencia o los diputados que tienen que tomar esa decisión están en otra. Rápidamente con el tema del muelle. Yo tengo claro que la comparecencia de ayer esclarece poco, porque estamos hablando de que las comparecencias están siendo más para el rifirrafe que para la búsqueda de soluciones. Y ayer se habló del plan de emergencia, una prácticamente mínima parte, y el resto era para tirarse los trastos a la cabeza o las gabarras a la cabeza. Y yo hice una crítica diciendo que las comparecencias tienen que limitarse a lo que se deben de limitar. Es evidente que no nos gusta lo que ha pasado, no nos gusta tener que enfrentarnos a la situación que está ocurriendo en Gran Tarajal, hay que depurar responsabilidades y esa comisión de investigación que ha anunciado el Podemos, es evidente que los grupos políticos, que son los que tienen la última palabra, deberán apoyarlo si, porque así son las comisiones de investigación, cuando se recabe toda la información hay algún precepto que puede indicar que ha habido alguna causa delictiva. Para eso normalmente se hacen las comisiones de investigación. O sea, si con la documentación que se le tiene que trasladar a los grupos políticos se considera que ha habido una posible delito, se tiene que abrir se puede abrir una comisión de investigación al margen de las acciones judiciales que cada uno luego quiera emprender. Pero evidentemente yo creo que todas las fuerzas políticas debemos exigir que se esclarezca y lo que es más importante, que se pongan los remedios para que no vuelva a ocurrir. Juan, para terminar con este tema. Sí, bueno, este es un asunto que es un ejemplo claro acerca de lo que en política clásica es sacar rédito a través de una catástrofe natural. Vamos a ver, independientemente de que el plan de seguridad estuviera ajustado, el plan de seguridad de puertos canarios en el muelle, en el puerto de Gran Trajal, estuviera ajustado a lo que las gabarras o barcos chatarra, como se le ha venido llamando, estuviera ajustado a la labor específica que estaban haciendo desde hacía muy poco tiempo, desde que acaeció el temporal que supuso el hundimiento de algunas de ellas, no puede presuponer a posteriori la laminación acerca de los responsables regionales del asunto, en el sentido de que a partir del momento en el que sucedió, los responsables regionales del gobierno de Canarias, de puertos canarios, estaban a pie de obra, no, pero a pie de catástrofe, tratando de buscar una solución, y como creo que se ha actuado objetivamente en este sentido, hemos visto cómo se está tratando de extraer el fuel, que incluso se puede ver en la superficie acuática y en las propias instalaciones del puerto,
y la utilización de determinadas herramientas como las esponjas amplias, estas que absorben el fuel de manera continua y están trabajando sin parar para tratar de limitar sus efectos y de tratar de extinguirlo totalmente, así como tratar de reflotar el material que dentro de sus posibilidades que se haya hundido, pues se encuentra dentro de las labores que hay que hacer, ni más ni menos. A partir de ahí se puede criticar lo que sea. También es cierto que lo que ayer se comentó en el Pleno, y yo creo que es la hoja de ruta a seguir en Gran Tarajal, en el puerto de Gran Tarajal, es tratar de mejorar las condiciones de las instalaciones portuarias, de manera que queden incluso mejor de lo que estaban antes de que aqueciera el temporal que supuso la zozobra de las gabarras, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar de asunto porque es verdad que el muelle de Gran Tarajal, por supuesto, tiene que ser así, hemos hablado mucho ayer, dedicamos buena parte del programa. Hoy, esta misma mañana, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, participaba en la presentación del del concurso, la apertura del concurso de ideas para diseñar el edificio que albergará la Ciudad de la Justicia o los juzgados de Puerto del Rosario, en donde irán todos los órganos judiciales y fiscales. En concreto, ahora mismo hay 7 juzgados de primera instancia e instrucción, 2 juzgados de lo social, 1 de lo penal, el decanato, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, y muchos de ellos están en diferentes edificios. La idea es concentrar todo esto en parte de las instalaciones que hoy ocupan el Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, concretamente que da hacia la avenida Manuel Velázquez. Para ello se va a invertir 1,5 millones de euros, 1,5 millones aproximadamente, en esta primera fase, que es la redacción del proyecto, para luego, una vez elegido qué edificio será el que albergue estos juzgados, esta Ciudad de la Justicia, este Palacio de la Justicia, ponerse en ejecución. Esto es lo que decía José Miguel Barragán en esta rueda de prensa. Por lo tanto, lo que pretendemos, para que ustedes hagan una idea, es que tenga unos 19.450 metros cuadrados, tiene 3 plantas bajo rasante y entre 3 y 4 plantas, y con posibilidades de que se pueda construir más dependiendo de las alturas que permite la zona, y va a albergar ahora mismo todo lo que existe disperso en la ciudad de Puerto Rosario, es decir, en los juzgados de Puerto Rosario, y tendrá que estar previsto también para futuros crecimientos. Bueno, pues ese es un poco el plan. Se busca un edificio sostenible, que sea emblemático, que no sea un edificio que se integre en la zona donde va a estar, en el barrio en el que va a estar, y que sea un edificio pues bonito y llamativo. Rafael, esto es una vieja demanda, sobre todo de los usuarios y por encima de los trabajadores de justicia en Fuerteventura. Sí, yo creo que el que ya estemos viendo la luz al final del túnel, porque la verdad que esta inversión ha estado con distintos problemas desde hace bastantes años, desde cuando estábamos en responsabilidades también en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Se logró mediante un acuerdo con el Ministerio de Defensa el recuperar parte de lo que es el acuartelamiento, unos 30.000 metros cuadrados, una demanda histórica de la población de Fuerteventura. Y yo creo que va a dar lugar, no solo con el edificio que ahora se está intentando con ese propuesta de ideas, el diseñar y poner en marcha, sino también porque en el otro lado de la parcela está previsto edificios que tienen uso principalmente de oficinas, que van a ser complementarios para abogados, asesores, distintos servicios complementarios a lo que es una ciudad de la justicia. Y va a dar lugar, yo creo que a centralizar lo que es el municipio de Puerto Rosario hacia esa zona, porque recordemos que no solo esa parcela, sino que enfrente hay un espacio enorme también que puede llevar a cabo en el futuro pues esos edificios complementarios a la Ciudad de la Justicia. Yo creo que lo principal es que ya tenemos, o ya tiene en este caso el Ayuntamiento de Puerto Rosario, la disponibilidad del suelo, los fondos han estado, porque han estado en distintos presupuestos del Gobierno de Canarias, y parece ser que bueno, el objetivo ya está a punto de ponerse en marcha, y eso pues redundará en la mejora del servicio, en este caso de los que se dedican directamente, pero también de los que en algunas ocasiones tenemos que acudir a ellos. Yo creo que este es un ejemplo de lo que decíamos al principio en el primer punto de lo que estábamos tratando.
la necesidad de, cuando las infraestructuras se planteen, darle la celeridad que lleva. Yo puedo entender que se pueda producir retrasos. Oye, se adjudica, por ejemplo, una obra y la empresa... Aquí hay un problema de suelo, básicamente. Me refiero, en el caso de una obra que se empieza a hacer, ¿qué tal? Pero aquí tenemos un problema de suelo, pero efectivamente el ayuntamiento, junto con las negociaciones que ha llevado, en este caso, pues con los militares, como coloquialmente los conocemos, pues ha tardado más de lo deseado. Eso es así. Otra cuestión, ha tardado muchísimo. La verdad que el acuerdo estaba cerrado. El acuerdo está cerrado. El problema que era, había que aprobar el plan general, porque ese suelo tiene sus compensaciones para liberar otros territorios, como el tema de la DISA. Pero sabes que el plan general puede estar sometido a modificaciones puntuales. O sea, los planes generales se suspenden y eso se hace, y se ha hecho en muchos sitios cuando se quiere hacer una infraestructura. A partir de ahí, nosotros celebramos la noticia. Creo que tiene que ser un edificio emblemático de verdad. Recuerdo cuando suelo ir a alguna ciudad por ahí de vacaciones, cuando el tiempo te lo permite y la economía también, que los edificios de justicia suelen ser edificios en las ciudades, sobre todo del norte de Europa, súper emblemáticos. O sea, que lo que estamos hablando es no pensar en el edificio en sí, sino que dentro de 50 años sea un edificio que el turista que venga diga, vamos a visitar este edificio. Y a partir de ahí, es verdad que la imagen que se está dando no es buena. O sea, lo que no se puede hacer es tener los juzgados desperdigados por Puerto Rosario. Hay que tenerlo centralizado. Anunció José Miguel Barragán, que ya van a sacar un concurso alquiler de nuevos locales, porque vienen más juzgados que acaban de otorgar y no hay lugares centralizado, y después destinar los recursos necesarios para no solo la infraestructura, sino también para el personal. Y ojo, importante también, se debería abrir un debate en el juzgado que está, el principal, qué uso se daría, porque entiendo que se quedaría desocupado y está en un lugar tan estratégico que podría utilizarse, pues a lo mejor a través de algún convenio, por el propio Cabildo de Fuerteventura. Oficinas para la oposición del Cabildo. No, el Cabildo debería de estar donde tiene que estar los grupos que en Casa Palacio, que nos tienen, y eso no es justo. O sea, los grupos políticos del Cabildo debemos estar en la Casa Palacio, como están los despachos de la mayoría de los consejeros del Cabildo, ¿no? Pero bueno. Si hay algo que a mí me congratula de todo esto, primero es empezar a ver la luz, a ver, que nadie piense... Y por cierto, una puntualización nada más, espero no tener que pisarlo, el edificio ese. Ya te dijo Rafael que tarde o temprano... No necesariamente se pisa por tema... A registrar a tu hija. Exactamente, ya está registrada. Por ejemplo. Ya está registrada. Alguna más que venga. Para otro tipo de causas. A mí que me registre. Para otro tipo de causas, me refiero. Vamos a ver, Alejandro. Entonces, esto es una contradicción lo que estás diciendo. Estás hablando de que tiene que ser un edificio emblemático, visitable, reconocible por los visitantes, y luego no quieres ir. Vamos a ver, ojalá que no. Depende de la causa. Ojalá que por lo que estás pensando no lo pienses nunca, efectivamente. Pero yo creo que más que un edificio emblemático tiene que ser un edificio funcional, accesible y duradero. Es decir, a mí me parece una buena iniciativa, una buena idea que por fin se vaya a lanzar un concurso de ideas para tratar de tener un buen edificio. Con vista al futuro, lo que iba a decir cuando me interrumpí, que dice el consejero, con vista al futuro, que pueda crecer, que tenga espacio, ¿no? Porque que no nos quedemos siempre pequeños, que estamos viendo lo que está pasando con la población. Claro, empezamos esta tertulia hablando del crecimiento poblacional y de la adhesión de Fuerteventura a la ley de grandes poblaciones, grandes ciudades, y esto es un ejemplo claro de previsión de futuro, sobre todo teniendo en cuenta, estaba escuchando al consejero de Justicia del Gobierno de Canarias hablar de 3 plantas bajo suelo y otras 3 o 4 sobre suelo. Estamos hablando de una infraestructura realmente importante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hablaba de una extensión de metros cuadrados impresionante, realmente para lo que conocemos o estamos acostumbrados. Casi 20.000 metros cuadrados. Y además eso supone también a la administración ahorrarse los costes en alquileres que se está gastando actualmente y que es un auténtico dineral. La concentración es buena en según qué ocasiones, y el tema de la justicia para Puerto Rosario entiendo que puede ser positiva. Como ejemplo, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando del Palacio de la Justicia, sino con lo que en el Cabildo ocurre en relación a los distintos departamentos y su desconcentración. Con los grupos de la oposición, por ejemplo, no pasa nada porque no estén en Casa Palacio. Hay muchos servicios que no están en Casa Palacio y de hecho quizás en un año
aproximadamente, habrá otros servicios que ya no estarán en Casa Palacio, estarán dispersos en otros, desconcentrados, por así decirlo, en otros edificios. Un poco incómodo para... No, puede ser el muy espacio cómodo. limitado. No, digo para el ciudadano, que si tienes que estar llevando un papel aquí o si tienes que ir a otra consejería, pues no, hombre, como Mira, no es, porque sí, además las cosas como son. hay en Fabelo, El Cabildo de Lanzarote acertó haciendo el edificio Pero donde eso lo hizo. con vista. Lo ha hecho con vista de futuro. Lo que no puede ser es que el Cabildo, lo lógico sería tener también un edificio emblemático y funcional del propio Cabildo de Fuerteventura donde estuvieran todos los servicios. Y luego hubiera una descentralización municipal, en el sentido de que en el sur tiene que haber algún servicio y demás. Pero ahora mismo imagínense una persona que llega al Cabildo. Agricultura, no, extensión agraria está arriba. Mira, y si después tengo que ir a deportes, no, vaya usted abajo que está en el centro bibliotecario. Y si tiene que ir a cultura, no, vaya usted al otro sitio. Lo lógico es La tener buena noticia un también edificio. Alejandro, la buena noticia también dinamiza distintos barrios, también da... Sí, no sé, no, pero es son, que son esos cosas que hay que edificios- equilibrar. edificios- Hay aparcamiento, Pero, más fáciles. pero yo me refiero a que esos edificios también quedarían normalmente dinamizados. cuando O sea, porque alguien se va al puede dar Cabildo otro va a uso. algo concreto, no va a visitar a todas las Pero que consejerías. esos edificios, Bueno, pero se les puede dar otros usos, porque si hace falta en Fuerteventura algo, es precisamente infraestructura. Usos que se le puedan dar a la infraestructura, yo creo que van a estar garantizados. Y en relación a la ciudad de justicia que apuntaba Juan, lo interesante que es ahorrarse, ¿no? Varios alquileres que están por ahí, y el tiempo que malgastan, ¿no? Los funcionarios de la otra, ¿no? Facilitar su labor, ¿no? Efectivamente. Lo que se ha mencionado varias veces es el tema del edificio emblemático, ¿vale? Bueno, a todos nos gusta, lo que hay que poner las cosas en proporción, ¿vale? Porque eso suena, lo de edificio emblemático, a grande y caro. No, vamos a hacerlo de forma proporcionada, ¿no? Con vistas a las necesidades, al crecimiento, por supuesto, empleando técnicas novedosas. Hablamos de la funcionalidad, de la estética, ¿no? De que sea sostenible y que tengan en cuenta la opinión de los profesionales del sector, ¿no? Hay veces que vamos a Hombre, trabajar... yo creo que el concurso va por esa Sí, sí, vía, ¿no? es esa... Claro. Terminamos con ese tema. No, en relación a determinados servicios que la administración, en este caso el Cabildo, presta, no debe estar concentrado, por ejemplo, en los servicios sociales, donde es un servicio muy peculiar que no debería estar vinculado a una unidad de un edificio central, es decir, o al archivo general, que tienen que tener su propia autonomía. En fin, es una cuestión a valorar. Bueno, pasa en todas las instituciones de todas maneras. Vamos a avanzar. Enseguida vamos a hablar de las mesas del baile de taifas, pero antes déjenme que les cuente, más bien lo va a hacer Rafael, el proyecto Fuerteventura Emplea. 16 empleados están preparándose en otro proyecto de este tipo, en un programa formativo con labores en obras que la Corporación Insular está llevando a cabo en Puerto de Rosario, concretamente de la estación de guaguas, en el Matadero y en la carretera que conduce al Hospital de Fuerteventura. Esto es lo que decía Marcial Morales en esa presentación. Venimos desarrollando un conjunto de acciones en las que en este momento hay cientos de personas beneficiándose, proyectos que se inician con el objetivo puesto en que nuestra gente esté lo más capacitada, teórica y prácticamente, para seguir aprovechando las oportunidades de empleo que por fortuna en este momento económico bueno la isla va a seguir produciendo y que hay que traducir en aquello que produce más bienestar. Bueno, pues eso es lo que decía Marcial Morales, un nuevo plan, Fuerteventura Emplea, un proyecto... Sí, ahí hay una pequeña errata en la nota de prensa, porque el proyecto son 74 personas desempleadas, 16 son los equipos coordinadores y de dirección y 62 son los alumnos trabajadores que compatibilizan pues un 60% de trabajo práctico y un 40% de trabajo en aula, donde adquieren también conocimientos, puesto que no tienen los requisitos de la ESO y entonces se les dan lo que es formación clave que le llaman para formarlo. Pues van a estar hasta finales de junio, están haciendo distintas tareas en infraestructuras públicas, pues desde temas de carreteras, en la zona del hospital por ejemplo están haciendo toda la muralla de piedra, en los centros de ocio, ahí en la estación de guaguas colaborando con el mantenimiento de la infraestructura, en la granja experimental, etc. Están pues trabajando en distintas acciones. En este caso son programas de garantía juvenil y esto es un tema que lo hablaba con el director del Servicio Canario y con el viceconsejero también de empleo, porque los fondos que vienen normalmente de Europa y además es una estrategia lógica, porque bueno, el paro juvenil es muy numeroso en algunos lugares y la mayoría de los fondos que vienen van destinados a lo que se llaman garantías juveniles, es decir, personas con menos de 30 años en situación de desempleo.
En el caso de la isla de Fuerteventura y en otras islas, pero especialmente en Fuerteventura, el número de desempleados con esas características son los menos, están en torno al 7, el 8%, mientras que las personas de más de 30 años son el volumen más importante de desempleados. En algunas ocasiones nos vemos con la dificultad de captar desde los servicios de empleo, desde las oficinas del INEM, el que nos manden personas para poder participar. Y lo que hemos hecho, en este caso, es aumentar, en acuerdo con el Servicio Canario de Empleo, aumentar con fondos del Cabildo, es decir, con fondos de los que nos vienen del FEDECAN, destinados a empleo, en 250.000 euros, para que el porcentaje de personas mayores de 30 años que puedan participar sea mayor. Entonces, lo que estamos intentando con estos proyectos, como los PFAE o como distintas acciones que se hacen en el plan estratégico, pues ir introduciendo a las personas en el mercado laboral. Al mismo tiempo que se forman, es un requisito, yo creo que de lo mejor que se está haciendo últimamente en el Servicio Canario de Empleo es que todos los proyectos llevan formación, porque al final es lo que garantiza que, bueno, que tengan certificados de capacitación para buscar empleo después. Para poder trabajar. Bueno, este tema no les voy a preguntar bien porque hemos hablado muchas veces de esto, pero sí que me gustaría hablar de algo más banal, que diría Juan Jiménez, pero importante también, hombre, es una palabra que le gusta utilizar Juan Jiménez, Alejandro, que te gusta enseguida, estás acecho para saltar con el tema del lenguaje. Hablo de, además que es un tema de su área, hablo de las colas que se montaron ayer para empezar a dar pero especifique que es banal, porque igual eso lo va a entender Juan Jiménez. Alejandro, por favor, hagas tonta mi audiencia. No, estoy diciendo que especifique banal porque a Juan le explica. Todo el mundo sabe lo que es banal, que es de menor importancia, de las cosas que hemos hablado, pero... Ya estás contagiándote de Juan Jiménez. el término lo ha utilizado. Claro, lo utilizo yo porque... Pues me gusta mucho esa palabra. Paupérrimo, muy bien. ¿Cuánto Déjalo aprendes aquí, superficial, que de verdad, Alejandro, hay que leer más. Bueno, pues, pero no el Facebook, sino que sé que te gustó lo de Fernando Enseñá, el vídeo de Fernando Enseñá, sino hay que hablar más otras cosas. Venga, vamos a lo que vamos. Mesa del Valle de Taifa, para que me da el tiempo. 300 y pico mesas, Juan. Ayer colas desde las 4:30 de la mañana, porque la gente quería su mesa. Ahí estamos viendo imágenes cedidas por Noticias Fuerteventura, gracias a Noticias Fuerteventura, que madrugaron ellos también para hacer este vídeo. Juan, mira Andrés Motos, mira Andrés Motos, no lo digo porque lo voy a decir, acabo de ver la cabecilla. Sí, está Andrés Motos, por ahí está. Poco pego. No se han acabado las mesas, me decías, todavía a la hora de... Sí, quedaron algunas. Quedaba todavía alguna. Contrario algunas. a lo que ha pasado otros años, que en las primeras horas se bueno, no creas, otros años pasa algo similar. Siempre quedan algunas. Sí, el primer día hay una avalancha, ¿no?, de gente que acude a solicitar mesa para participar en el Gran Baile de Taifa, ¿no?, que se celebra en Puerto Rosario la noche de la víspera del Día de Canarias, es decir, el 29 de mayo por la noche, en la avenida marítima de la capital. Sí me gustaría aclarar algo, porque me imagino que me lo preguntas por el hecho de que en las redes sociales, bueno, hay otros años pues la gente hace cola, y por qué no se recurre a un sistema que no sea el de acudir físicamente a las dependencias de la Consejería de Cultura para solicitar una mesa. Dos cosas diré al respecto. La primera, cuando se nos aconseja poder tener una aplicación potente digitalizada para poder recurrir a solicitar una mesa, hay quien dice que eso se puede colapsar, y hay experiencias similares en las que eso ha ocurrido a la hora de adquirir de Gran Canaria y Tenerife, efectivamente los carnavales, o adquirir determinadas entradas para algún evento, un concierto o un espectáculo de otra naturaleza, con el desastre que eso supondría, que además eso conlleva también la posibilidad de pensar en determinada picaresca o que haya suspicacia respecto a la manipulación que digitalmente se puede hacer, y luego que hay mucha gente que realmente nos pide seguir acudiendo físicamente a ir ahí, aunque esté... Nos gusta hacer cola en España. Sí, entonces vamos a ver, al fin y al cabo de lo que se trata es de ser eficiente, y este sistema es eficiente, aunque la cola dé la vuelta al edificio del Cabildo por la parte alta. Otra crítica que vemos en redes sociales es que cuando entra el primero ya hay mesas reservadas. ¿Por qué? Por una razón muy obvia, porque hay grupos que actúan o trabajan en la organización y necesitan tener un espacio para ellos en esa noche, simplemente por esa razón. No porque haya ningún tipo de picaresca a la hora de reservar mesas, eso
Quiero que quede muy claro, ¿no? De hecho, en esa cola vemos personas que trabajan en el cabildo haciendo Lo cola. dices así con esa contundencia, con esa seriedad. Claro, es que Alejandro, me coartas Te cuarto. mi intervención. En absoluto es mi intención. Tengo que decir que, además sería irrisorio por su parte, tengo que decir claramente que su audiencia, lo digo claramente, no hay que insultar la inteligencia de su audiencia porque precisamente por la inteligencia que tienen ven este programa. Vamos a ver, yo tengo que reconocer que no hay ningún tipo de suspicacia, porque yo cuando tengo que criticar a Coalición Canaria y al Partido Socialista, vamos, lo hago con firmeza. Tengo que reconocer que no hay ningún tipo de trampa en esa manera. De hecho, mira, nuestro compañero Andrés Motos estuvo desde las 5:30 de la mañana allí. ¿Qué pasa? Si se hace con otro sistema y hubiera, por ejemplo, digitalizado, pero a lo mejor hay más mesas y sobran muchas mesas, no hubiera ningún problema en hacerlo así. Pero como hay muchas veces más demanda que la verdadera oferta por las necesidades de espacio y lo que hay es lo que hay, son 300 mesas, pues evidentemente se produce este tipo de cuestiones. Si lo hacemos digitalmente, yo estoy convencido que más de uno va a decir, es que al final estos son para los 4 de siempre y tal. Y yo estoy convencido de que no es así y que ni siquiera los trabajadores del Cabildo han tenido ningún tipo de privilegio. Ahí hay que hacer cola, le toca el turno y cogen las mesas. Ustedes como partido tienen su mesa. Nosotros como partido tenemos nuestra mesa, además todos los años a las 5:00 de la mañana estamos ahí esperando. Estamos no. Bueno, yo digo estamos. Alejandro, estamos no, le toca siempre al mismo, estamos no. Bueno, O sea, ya me dejaste mal ahora. Rafael. No, y si tiene mesa, digo, o por ser un gobierno. No. Usted va después y camina aquí. No solo pararme en una mesa solo, sino dar una vueltita el y grupo gobierno en la misma mesa, Daniel, por Dios. El grupo, yo soy yo, que se vaya con su familia. O sea. Lo mínimo indispensable. En ocasiones hemos estado con asociaciones, pero bueno, yo creo que esa noche es para compartir y... Además, perdona, siempre, es verdad que hay que tener la mesa también, pero siempre hay huecos, siempre te hacen un huequito, siempre sobran mesas, porque al final pide mesa para dar y hay 8 que no van, entonces dice, oye, ¿lo puedo poner aquí? Y como en mi caso, cuando llegas con las de croquetas de mi mujer, aparecen mesas por todo el mundo te invita a ver si más o menos para no el problema. Sí es verdad que habría que a lo mejor encontrar una fórmula que quizás se modifica en la de ahora, pero esas colas, no sé, quizás compatibilizarlo con algún sistema digital. No sé, yo no soy muy amigo de esas colas a las 5 de la mañana para... No sé. Si la demanda supera todas las expectativas, a lo mejor algún tipo de sorteo, no lo sé, buscar otro tipo de... sobraron mesas, pero no van a sobrar porque se van a ocupar. Si yo puedo entender que a alguien le choque que se haga cola, como se hace en muchos servicios en Hacienda, para coger un número para poder hacer un análisis de sangre, para ir al banco, por mucho que cojas un número, haces cola en el banco. Es decir, esto es lo mismo. ¿Qué ocurre? Se despeja cualquier suspicacia, como dije al principio, sabiendo que aún quedan mesas. El que quiera, que nos esté escuchando ahora, que quiera tener una mesa para el baile de taifas, puede ir mañana por la mañana. En prisa, quedan muy poquitas. Sí, bueno, pero eso es un síntoma de que genera expectación este evento. Es decir, y a pesar de ello, a pesar de que se han reducido en 4 mesas, lo digo, el año pasado eran 322, este año 318, se ha hecho por un tema de acotación de espacio por seguridad, según el plan de seguridad del Cabildo. Lo cierto es que año tras año eso se llena, ya sea el primer día o a los 4 o 5 días de abrir el Bueno, pues déjame que dos cosas, que de nuevo gracias a noticiasfortentura.com porque nos dieron las imágenes de esas colas y que les anuncie, les adelante, que como ya hicimos el año pasado, Tindaya Televisión va a estar en directo, no solo para Fuerteventura, sino para todo el archipiélago. Vamos a estar con Atelcan, con la Asociación de Televisiones Locales, ya tenemos confirmado, vamos a hacer un despliegue mucho mayor. Pero es que además déjenme que sume algo más. Y es que por primera vez en la historia del baile de taifa, y de verdad que me siento orgulloso de haberlo conseguido, porque ha sido un trabajo arduo, un resumen de 1 hora de este super evento se va a poder ver en 30 televisiones de España. Es decir, hay 30 televisiones en la península que se han interesado cuando les hemos contado, oye, mira qué evento tenemos, mira qué evento de canariedad, de nuestras tradiciones, celebramos el Día de Canarias con este evento. Bueno, pues vamos a hacer un resumen, que se verá después, los días después, para 30 televisiones de cadena local, que es otra asociación a la que pertenecemos, en toda España, autonómicas, privadas y locales. Con lo cual, vayan guapos, porque esa es otra cosa importante. Me voy a quedar sin tiempo, Juan, pero vamos a hablar de eso. Hay que ir guapo al baile de taifa, Juan. Sé que se va a cuidar mucho el tema de la vestimenta.
y como digo, nosotros vamos a hacer un despliegue este año con muchas más cámaras, con mucha más cobertura, para que todos los canarios, y en esta ocasión también los que viven en la península, y a través de las redes sociales, por supuesto, a través del Facebook Live y demás, las personas que viven fuera, los canarios, los majoreros que viven fuera, puedan celebrar este día tan importante para nosotros con Tindaya Televisión. Me quedo sin tiempo. Juan, ¿ibas a decir algo? Pero usted, como conductor y director de este medio y que está informando de este evento, ¿tiene mesa? No. Yo tengo un barril que me pongo allí fuera. Usted Yo estoy fuera del baile, el año pasado tiene fuera. un espacio, bueno, ese barril suena mal. Tiene un espacio, pero lo digo a efectos de que... Nunca he tenido mesa. Nunca he tenido mesa. A efectos... Bueno, por lo que decía antes, porque siempre que he llegado, Claro. me hacen un hueco, te reciben y no... un año no fui a trabajar, por desgracia, porque estaba la tele parada, y ese año no tuvimos problema en acoplarnos en cualquier Porque lugar. tiene usted que trabajar, obviamente. Sí, y tampoco hago cola. No se me ocurre. Lo siento, es una barbaridad. Juan, Andrés, Alejandro, Gracias. Rafael, gracias. Hasta la próxima. Les dejo ya con Rosy. Hoy van a hablarnos de vacaciones en paz con niños saharauis y también de Asoma Samen o la Vitola, mucho más que ver en Tindaya Televisión. Hasta mañana, que descansen. Gracias por acompañarnos.